Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nosotros creemos en la providencia del Señor, en su soberanía. No es una casualidad que tú estás ahora en la audiencia, en este canal. Dios ha querido bendecirte y yo te invito a que tú prepares tu corazón para que tú recibas la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La lectura en esta ocasión se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, leo los primeros versos del 1 al 3. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la aplicación de esta palabra. Esta epístola de los Hebreos fue escrita para ese pueblo, para los conversos, los creyentes del primer siglo, especialmente los creyentes judíos, y fue para amonestarlos a perseverar en la fe en Cristo Jesús, ya que en aquellos días, pues ustedes saben el tremendo conflicto que había entre los judíos y la iglesia. Los judíos celosos porque muchos hebreos estaban dejando la fe del judaísmo y se estaban uniendo al mensaje nuevo de la gracia, el mensaje del evangelio. Había mucho celo entre las sectas judías y naturalmente muchos hermanos posiblemente estaban judíos, estaban en un terrible conflicto, un gran conflicto, porque venían los judíos y trataban de mostrarles que el evangelio era falso, que Jesucristo no era el Mesías, que esta nueva secta que se había levantado era del diablo, quién sabe cuántas cosas decían. Y entonces Dios inspiró a este apóstol, que no se sabe quién fue, si fue Pablo, Bernabé, Apolos, que hay conjeturas acerca de esto, quien sea. O sea, y aquí hay una amonestación para nosotros, pero es necesario, mis hermanos, para entender lo que Dios nos quiere decir ahora, en este momento, para nosotros, que nosotros veamos de dónde el apóstol sustrae la enseñanza. Desde el versículo 7 en adelante hasta el 4:10, ahí está el contexto. Dice el 7, 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin vuestra confianza del principio. Por tanto, que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Entonces, el 4.1 es una continuación del 3.19. Yo quisiera que viéramos algo. Aquí hay una palabra que es clave y esa es la palabra oír. Diga conmigo, oír. Esa palabra es clave aquí, oír. Lo repite muchas veces. Es lo que Dios dijo acerca de Israel a través de Moisés y que repite el salmista en el Salmo 95. Por 40 años Dios estuvo disgustado con la nación de Israel. Y dice que divagaron, dieron traspiés, porque no conocieron los caminos del Señor. Dios nos ha hablado muchas veces a nosotros de que a Dios se le conoce a través de los caminos. Nadie puede conocer a Dios si no lo conoce a través de los caminos. Las obras nos dicen algo de Dios, pero no nos dan todo lo que necesitamos para nosotros entender a Dios. Y todo aquel que camina con Dios, amados, debe conocer a Dios. A Dios hay que conocerlo, creerle y entender. A veces, y fue la tendencia de Israel y es la nuestra, andar detrás de las obras de Dios. Los judíos dijeron a Jesús, haz milagros y creeremos en ti. ¿Qué señales tú haces para que nosotros podamos creer en ti? Los judíos piden señales, porque los judíos se acostumbraron a conocer a un Dios de milagros, de señales, un Dios que todo era sobrenatural. Entonces, si no había evidencias, no creían. Por eso tropezaron con Jesús, a pesar de que Jesús dio tantas evidencias. Pero como no entendían, de tal manera que Jesús dijo, ya que no creen en las obras, ya que no creen en mí, creen en las obras. Las obras es el último recurso para creer. Cuando conocemos los caminos, entonces no tropezamos. Dios le atribuye el tropiezo de Israel a que no conocieron sus caminos. Dice, por 40 años estuve disgustado con esta nación, haciendo milagros, señales, maravillas, prodigios, portentos, liberándolos. Los sacó de Egipto con brazo poderoso a los hijos de Israel. Y ahora aquí Dios dice, dieron traspiés. Esa palabra que menciona ahí es dar traspiés. ¿Por qué? Porque no conocieron sus caminos, andaban divagando. Y la palabra divagar significa eso. Es lo mismo que hace un borracho cuando está bajo el efecto del alcohol, que anda dando traspiés y tropezando con todo lo que encuentra. O sea, no sabe para dónde va. Eso le pasó a Israel. Ahora dice Dios, ahí repite, miren ustedes las veces que repite la palabra oír. Versículo 7, si oyereis hoy su voz. En el 3.7, si oyereis hoy su voz. En el 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. En el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Miren, habiendo oído le provocaron. Habiendo oído se quejaron muchas veces. Habiendo oído murmuraron contra Dios muchas veces. Habiendo oído y visto quisieron regresar a Egipto muchas veces. Habiendo oído y visto a Dios, adoraron un ídolo y cambiaron la gloria del Eterno
por la gloria de un animal, de una imagen, habiendo oído, provocaron a Dios, habiendo oído, murmuraron a Dios, habiendo oído, fornicaron, habiendo oído, se entregaron a la idolatría, habiendo oído. No es oír. Y de hecho la palabra oír en el hebreo, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra oír es un sinónimo de obedecer. No oír es no obedecer. No significa que no oyeron con estos oídos, sí oyeron con estos oídos, pero no entraron. El propósito de Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto era hacerlo pasar por un desierto, por una escuela, y en ese proceso, en esa escuela, hacerlo olvidar todo lo que aprendieron en Egipto, para luego plantar a ese pueblo en Canaán y allí cumplir su propósito con ese pueblo y dar reposo a ese pueblo. Ahí la palabra reposo se usa muchas veces, porque Dios quería plantar a Israel en la tierra prometida, en la tierra de Palestina, para dar reposo a su pueblo y allí, como un pueblo especial, cumplir su propósito con ellos, enseñar sus caminos y a través de Israel llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Ese era el propósito de Dios, en resumen, con Israel. Así que el desierto era la travesía de Dios, el tiempo de Dios, en este caso 40 años para hacer olvidar. Les he dicho muchas veces que todos los problemas que Dios tuvo con Israel en el desierto fue por causa de Egipto. Egipto era el problema, porque fue trabajoso hacer olvidar lo que pasó en Egipto. Cuando Dios le dio maná, menospreciaron el maná y prefirieron la dieta de Egipto. No había carne en Egipto, había cebolla, ajo, había esto, había aquello. Y lo enojaron de tal manera que un día dijo Dios, quieren carne. Y envió tanta carne, que dice la Biblia que cuando comieron hasta por los ojos salía la carne. Exagerando, ¿no? Y comenzaron y se enfermaron y murieron muchos del pueblo. Lo provocaron a Dios. Ahí se lo provocaron. ¿Quieren carne? Pues tendrán carne. Así que prefirieron la dieta de Egipto. ¿Por qué adoraron el buey? Porque el buey Apis era un buey que era un dios en Egipto. En Tebas, en Memphis se adoraba el dios Apis. Y entonces, como en Egipto aprendieron del buey, dice, a este Moisés que nos sacó de Egipto, hace 40 días que no lo vemos. Y el Dios nuestro nos habló desde una nube y no se vio. Pero en Egipto los dioses lo vemos, lo palpamos. Danos un becerro que lo podamos ver y lo podamos palpar. Moisés se mantuvo como viendo al invisible, pero Israel quería un Dios que lo pudiera palpar. La idolatría es un recurso humano para palpar lo que adora. Pero el Dios nuestro es invisible. Y hay que quererle por la fe. Y para verlo hay que recibir revelación o entrar a la dimensión de él. Dios es espíritu y solamente en espíritu se le ve, se le oye y se le entiende. Por eso en la dispensación gloriosa de la gracia en la cual estamos, el Dios Espíritu nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, nos hizo un espíritu con él para que ahora podamos temerle, amarle, andar en sus caminos. Ahora tenemos la capacidad. Tentaron a Dios. Él le llama el día de la provocación, donde me tentaron vuestros padres. 40 años estuve haciendo milagros, pero estuve disgustado por 40 años. ¿Puede alguien estar bendiciendo por 40 años y a la vez estar enojado? Solamente Dios. Yo no duro disgustado 40 años. Por eso, mis hermanos, el hecho de que Dios esté bendiciendo no es señal de que Dios está agradado.
Dios es Padre y como Padre no te va a negar la bendición. A Israel lo tuvo atendiendo y ayudándolo por 40 años. Hay personas que creen que porque están siendo bendecidos es porque Dios está aprobando. No. Dios puede estar disgustado y bendiciendo porque Él es Padre. Yo a mi hijo nunca le voy a negar comida, aunque me enoje con él o con ellos. Ni le voy a negar un techo, porque yo soy padre y yo amo a mis hijos. Dios nunca va a negar la bendición. La bendición no es señal de que Dios está agradado. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Todos fueron bautizados en la nube. Todos bebieron de la roca, todos comieron el pan, todos. Pero dice, pero no de todos se agradó Dios, de la mayoría no se agradó Dios. Aquí dice que no estaba agradado. Lo sacó de Egipto, humilló al faraón, abrió el mar rojo, envió maná, abrió la peña, hizo de todo. Y estaba disgustado, estaba enojado, porque no lo estaban escuchando. Porque Dios habla para que se le escuche. Estaban sacando provecho de la relación. Estaban detrás de lo que Dios ofrecía, no de lo que Dios era. Estaban detrás de lo que Dios prometió, de las dádivas, pero no detrás de su persona, de su propósito. Amén. Amén. Aquí se menciona muchas veces la palabra oír y el problema fue que oyeron, pero oyendo murmuraban, oyendo provocaban, oyendo daban traspiés. Y oyendo no entraron al reposo. Al final Dios quería introducirlos en Canaán para darles reposo. Y al final no entraron. ¿Para qué tantas palabras? ¿Para qué tantas señales? ¿Para qué tantas maravillas? Si el propósito al final no se alcanzó, que era entrarlos a reposo. Aquí hay otra palabra que se repite muchas veces. Versículo 11, 3:11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La ira de Dios trajo un castigo, no entrarán en mi reposo. Todo lo que salió de Egipto debía de morir en el desierto. El propósito de Dios no era que ellos murieran en el desierto, sino que lo que ellos traían en la mente de Egipto muriera en el desierto. No ellos, sino lo que trajeron de Egipto. Pero como ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, entonces tenían que morir todos para que se murieran con todo Egipto. ¿Cuántos saben que podemos salir de Egipto y Egipto no salir de nosotros? ¿Cuántos saben que podemos salir del mundo y el mundo no salir de nosotros? ¿Y para qué Dios habló tantas veces? Bueno, para que Egipto muriera y toda la costumbre, los hábitos, lo que quedaba en el corazón de ellos en Egipto muriera. Y dice Dios, no entrarán en mi reposo. Porque oyeron y qué, y no obedecieron. Todo lo contrario, 3:11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ahí viene la aplicación para nosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Diga incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Yo quiero decirte que la incredulidad no simplemente implica no creer a la palabra de Jehová. Cuando usted no cree a la palabra de Jehová, usted asume un montón de actitudes. Una persona incrédula se burla de la palabra de Dios. Usted le habla de Dios y la incredulidad produce burla de la palabra de Dios, produce indiferencia, apatía, murmuración, porque aquí murmuraron contra Dios. Dios se enojó por ellos por la murmuración. Hay 4 pecados contra el consejo de Dios. Y uno es no estimar la palabra de Dios. Rebelarse contra el consejo de Dios. La incredulidad me lleva a rebelarme, a disgustarme, a murmurar. Me endurezco.
Me comporto como que no veo, no oigo, porque a eso te lleva la incredulidad. O sea, no es simplemente yo no creo, es lo que produce la incredulidad en nosotros, que fue lo mismo que produjo en Israel. Cuidado con el corazón malo. Dios nos ha enseñado que el que no tiene corazón para Dios jamás hará la obra de Dios. Puede ser que participe, puede ser que salte, que brinque, que haga, que celebre, que predique, que diga, que tenga unción, pero al final de cuentas, tarde o temprano, va a ser como los 3 terrenos de la parábola del sembrador, que recibieron la palabra con gozo, no la entendieron, y al final, cuando vino el pagar la oportunidad de pagar el precio por causa de la palabra, no pudieron resistir, porque los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las otras cosas ahogaron la semilla y se hizo infructuosa. Porque la semilla germinó los 4 terrenos. Eso significa que la palabra de Dios germina donde quiera. Hay poder germinador en la semilla. Usted ve en los techos de los edificios de las casas en nuestros países un poquito de polvo. Venía la cápsula de espora y caía ahí el polen y crecía la hierbita en el techo o en los alambrados eléctricos. No hay lugar donde la semilla encuentre un poquito de polvo que no germine. La palabra germinó los 4 terrenos, pero solamente en uno dio fruto. Y eso me indica a mí que se necesitan 2 cosas para que haya fruto: a palabra de Dios y corazón para entender. Amén. Israel tuvo palabra de Dios. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que se justifica, que se cree que más de 1 millón de personas, incluyendo los niños salieron de Egipto y solamente 2 hombres entraron? Pero la Biblia dice de esos 2 hombres que Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Y los nacidos de nuevo tenemos un espíritu nuevo, diferente. Tenemos corazón para Dios. Tú te sientas ahí y eres bienaventurado y recibes la palabra. Y Dios nos ha bendecido con palabra. Y nos ha enriquecido con palabra. Pero yo quiero decirte que la amonestación ahí es que no nos pase lo mismo que a Israel. Oye y oye y oye y oye. Y llega un momento que la palabra es como nada. No tiene efecto cuando no hay corazón. Pero si hay corazón y no hay rebelión contra la palabra. Y hay fe en la palabra. Y temor de Dios. Él dice: temamos, hermanos. El temor de Dios es el discernimiento para decir: no, eso no me lleva bien. El temor de Dios es la alarma que me suena, que me da una actitud humilde y reverente hacia lo de Dios, aunque no lo entienda. El pecado endurece el corazón. El pecado como una hipnosis te endurece. Hubo gente en Israel, y yo lo sé por revelación, que estaban ahí todavía mirando las cosas hasta que llegaron los espías. Y cuando llegaron los espías y esos 10 espías comenzaron a dar un mal informe: esta tierra no es como nos la describieron. Allí no fluye ninguna leche y miel. Allí lo que hay son unos hombres que llegan allá arriba, fuertes, robustos, guerreros, y unas ciudades con unas murallas. Ay. Y nosotros que no sabemos ni pelear, jamás podemos pelear contra esos gigantes. Nos han engañado. Y un informe negativo endureció el corazón, y todo el pueblo creyó igual, porque era un espíritu malo, un espíritu engañador. Si tú le prestas el oído a un incrédulo, a un murmurador por mucho tiempo, llega el momento que se te va a endurecer el corazón y ya la palabra no va a penetrar en ti. Pero se levantó Caleb y Josué, hombres de Dios, y dijeron: en una cosa estamos de acuerdo con el informe, y es que hay gigantes, hay murallas, son guerreros, somos como langostas delante de Dios. Hasta ahí es verdad. Pero Jehová prometió 2 cosas. Número 1, entregarnos esa tierra, y 2, pelear por nosotros. Así que nos lo comeremos como pan. Amén.
Tristemente ya todo el pueblo había escuchado el informe maldito de estos 10. ¿Quiénes escucharon el informe de esos 2 que tenían un espíritu diferente? Cuando tú estés mal, endurecido, turbado, no te pongas a escuchar personas con disgustos y descontento, porque te van a llevar a un lugar que tú nunca pensaste llegar. Cuando tú estés confundido, que tú no entiendas nada, métete con los espirituales y diga: hermano, yo estoy confuso, yo no entiendo nada. Porque tú tienes todo el derecho a confundirte, tú eres un ser humano. Aún Moisés se turbó y todos se turbaron. El asunto no es que no nos turbemos, que no llegue la duda a nosotros, que no llegue a no entender. Claro, pero es la actitud. Cuando hay temor, por ahí temamos. Hermano, ore por mí. Mire, yo estoy incrédulo, estoy que no entiendo nada. Ore por mí, óreme. Pero yo no salgo de la barca. Aquí estoy con mis hermanos, como olivo verde en la casa de Jehová. Aquí estoy. Ora por mí, ora por mí. Hermano, estoy con una confusión terrible. Ora por mí. No visites la casa del murmurador el día de tu desgracia, porque te destruyen, te endurecen el corazón. ¿Qué tal si ese pueblo hubiera escuchado a esos 2 que tenían un espíritu diferente? Que no estaban rebeldes ni descontentos contra Dios. Versículo 14, 3:14. Porque nosotros, dice, atención aquí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza del principio. Hay que perseverar hasta el fin. Israel comenzó muy bien. Comenzaron con pandero y danzas después del Mar Rojo. Y María de frente y todo el mundo. Aleluya. Pero la Biblia dice que cuando llegaron al desierto de Sin, y faltó el agua, sin agua, y sin comida, y en el sin vino el descontento y la murmuración contra Dios. Pero Jesús, cuando el diablo le dijo: estás en el desierto sin agua, sin comida, convierte las piedras en pan, dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, aunque Jehová me apriete y me prive de alimento, de comida, de trabajo, de situación, de venga lo que venga, aunque no vea nada, yo sé que Él está ahí y que Él es fiel a su pacto y a su promesa. Y le doy un voto de confianza. Me voy a sostener con la promesa de la palabra de Dios. La mejor manera es oír a Dios. El 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra como a ellos, pero no les ¿qué? Aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí hay una cosa muy importante: no les aprovechó. Diga conmigo. Esa palabra es muy importante aquí en todo este mensaje. Porque escucharon, vieron, fueron expuestos a la voz de Dios, a la experiencia con Dios, a la nube, a todo. ¿Qué pasó? No les aprovechó. ¿Te has visto a alguien que come bien y no engorda? Y siempre está enfermo. Entonces los parásitos se comen todo lo que comen. No les aprovecha. ¿Qué hacemos con tener una buena dieta y una buena alimentación si no nos aprovecha? ¿Qué hacemos con ver a Dios, oír a Dios y tanto Dios y al final no nos aprovecha? ¿Han visto ustedes personas así? 40 años, 25 en el Señor. Son los mismos esposos. Pelean, discuten, engañan, rejuegan. La misma conducta. Tanto escuchar. Los mismos todo el tiempo. No les aprovecha. Yo no estoy hablando de ti, naturalmente. Yo estoy hablando. No, estoy hablando.
como imaginándome, supuestamente, si fuera así. Cuando hay temor de Dios, nosotros sabemos que cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso lo sabemos. Lo que nos preocupa a lo que hemos oído es haberle fallado al Señor. Sabemos que nos perdona, pero decimos como Nehemías, un hombre como yo, temiendo, escondido. No. Así decimos, una persona como yo, que he escuchado tanto de Dios, que Dios me ha dado la mejor comida, el mejor manjar, la mejor experiencia. Yo ahora vendé mi primogenitura por un plato de lentejas. En este momento, a esta altura, fallarle a Dios, ser un mal testimonio, jamás. Líbreme Dios de tal cosa. Yo tengo un compromiso con Él, un compromiso con la verdad. Y yo quiero crecer y madurar. Yo quiero llegar a la estatura de Jesús. Yo quiero que mi cuerpo espiritual sea de acuerdo a la dieta que he recibido. Amén. El libro de Gálatas dice que Cristo, el pan, no le aprovechó a Israel. El maná no le aprovechó a Israel. ¿Saben ustedes por qué no aprovechó a Israel el maná? Porque se lo comieron con murmuración. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios como murmuración no aprovecha? Cristo como murmuración no aprovecha. Este pan, ¿qué es esto? También que comíamos en Egipto, murmurando el pan. De hecho, la palabra maná en hebreo es ¿qué es esto? What is this? Dice que es una cosa redonda, menuda, sabe como a miel, medio rara. ¿Qué es esto? Así dijeron de Jesús. ¿No es este el hijo de José y de María, el carpintero? ¿No están aquí sus hermanos con nosotros? ¿Quién es este que dice que Dios lo mandó? Así mismo lo menospreciaron. ¿Qué es esto? Por eso Israel no rechazó a Jesús. El que teme a Dios, cuando alguien le dice, así dice Jehová, ya cuando dice la palabra dice Jehová, aunque sea un disparate, pero ya le puso la firma de Dios, endorsó con Dios. A ver. Y como mencionaste a Dios, aunque para mí es un disparate, me callo la boca, porque ya le pusiste el nombre de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús en el juicio cuando estaba callado frente a Caifás. Que Caifás preparó una estrategia y le dijo, rasgando su vestido, como indignado, yo te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el Cristo? Le dijo, por el Dios vivo. Y ahí lo mató a Jesús. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y más que esto, tú verás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús habló sabiendo que lo iban a condenar y que él mismo se estaba condenando con esas palabras? Porque le dijo, te conjuro por el Dios vivo. Ya me lo está pidiendo por el nombre de mi Padre. Ya se acabó todo. El que teme a Dios no mezcla el nombre de Dios con engaño, con mentira, con cuantas cosas, con chistes, con nada. Y cuando le mencionan el nombre de Dios tiembla y dice, espérate, la verdad que lo que me está diciendo es un disparate, pero usaste el nombre de Dios. Me callo y lo voy a considerar, pero seriamente. Porque puede ser que a mis oídos sea un disparate, pero puede ser que más tarde sea una gran verdad y que Dios me esté amonestando. Me callo la boca. Solamente porque mencionaste palabra de Dios. Por eso dice la palabra, temamos. Mis hermanos, yo digo eso constantemente. A mí me duele mucho cuando yo fallo. Yo tengo una seguridad en Cristo Jesús. Ay.
Yo no hago una oración si no tengo la seguridad de que Cristo está a la diestra del Padre. Dios me ha dado una convicción acerca de la sangre de Jesús, del perdón, de la justificación. Que mire, y cómo Dios me lo lleva a aplicarlo a mi vida. Nunca estoy pensando que me voy a perder, que Dios me va a abandonar, nada de esas cosas. Estoy en una seguridad en Cristo. Cuando fallo, cualquiera pensará, ¿y por qué tú te entristeces tanto? Si tú eres un hombre, sí, yo soy un hombre, pero yo tengo 33 años recibiendo pastos buenos, verdes. Ya no me luce estar como un niño tropezando y cometiendo cosas de niños. No, ya no me luce. Ya Dios me puso en un lugar de honra. Ya mi conducta daña a otros. Glorifica a Dios, pero puede dañar a otros y es mala. Entonces yo estoy enseñando la palabra. Se sobreentiende que a mí me tiene que aprovechar primero. Por eso Dios, cuando dice, si alguno anhela obispado, o sea ministerio, buena obra desea, pero es necesario que si va a ser ministro, que va a estar en un lugar de honra, gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, tenga un buen testimonio de los de afuera, no sea dado al vino, no sea vicioso, tenga dominio propio, sepa usar las cosas bien. ¿Y por qué Dios exige eso de alguien que va a ser ministro? Bueno, porque un ministro es un maestro de piedad. Es alguien que por el ejercicio y la relación con Dios, la verdad te le ha aprovechado. Diga, le ha aprovechado. En él ha funcionado la verdad, y como en él ha funcionado la verdad, ha crecido en la verdad, se ha ejercitado en la verdad y ahora la enseña. Y cuando la enseña tiene autoridad, porque la autoridad no te la da la unción, la autoridad te la da la vida, el testimonio de Dios en tu vida. Alguien que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. Amén. Así que una persona sabia le dice a Dios, no me ponga a ministrar aunque pasen 40 años si no estoy listo, porque yo no quiero hacerle daño a tu obra. Prefiero morirme o no comenzar, pero no quiero que por causa mía se blasfeme tu nombre. Entonces, mi preocupación cuando soy llamado no es tanto comenzar a ministrar, sino comenzar a que me aproveche bien la palabra, para cuando le enseñe también la aproveche a otros. Y perdone que siempre estoy aplicando a los ministros, porque creo que Dios me dio un ministerio con los ministros. Y para nosotros es primero la palabra. Primero para mí, que la estoy exponiendo. Después para ustedes, primero para mí. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo quiero alcanzarlo. Por eso estoy recibiendo la palabra. Yo quiero que me aproveche, Señor, al máximo que me aproveche, que me haga crecer. Quiero que mis músculos crezcan, quiero ejercitarme, quiero llegar. No me voy a cansar, no me voy a fatigar, no me voy a desanimar. Hay cosas que en 33 años no he logrado, pero estoy ahí, Señor, hazme fuerte en este aspecto. Quiero crecer, no quiero ser el mismo. Señor, ayúdame ahí. Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la herencia, de todo. Yo lo quiero, Señor. Tu palabra es verdad. Me muero deseándolo. Dámelo. Yo quiero ser probado y aprobado. Yo quiero que me aproveche la palabra, porque Dios me quiere llevar al reposo. El desierto no era para hacer sufrir a Israel, es para la postre hacerle bien, y la postre establecerlo en Canaán como pueblo de Dios para bendecir a las naciones. Pero en el proceso tú vas a resistirte, como Israel se resistió en el desierto, y vas a creer que todo lo que te está pasando es en vano, pero todo es parte del plan amoroso de Dios. Aún tus debilidades. Cuando Dios te revela tus debilidades, no te entristezcas sobremanera, no te paralices. Dime, tienes que aprovechar lo que el Señor me está mostrando. Me está mostrando que en esta área soy débil. Debo buscar más al Señor. Debo someter la carne más en esa área. Dios me está mostrando que ahí no le estoy agradando. Así que ayúdame, Dios.
pone el querer como él hace. Yo lo quiero. Yo quiero que me aproveche. Quiero que me aproveche la leche. Quiero que me aproveche la vianda. Quiero que me aproveche Cristo. Te tiene que aprovechar. Amén. Ahora, mira lo que dice el versículo 2 aquí. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos. Fuimos evangelizados, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra acompañada en el original griego es mezclada con. Diga mezclada con. La palabra si no está mezclada con fe. Oír y no hay mezcla de fe, de nada aprovecha. Usted está sentado ahí recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo la está escuchando? ¿Tiene disposición o está mirando el reloj y está preocupado por el tiempo? Para tener una cita con nada posiblemente. Una cita con la ociosidad. Porque muchas veces no tenemos nada que hacer. Sinceramente. Y no hay nada que hacer. Pero como yo no resisto mucho lo espiritual. Como me cae como dicen en mi país, un chinchero. Si fuera un partido de fútbol, ¡oh, que siga! Ah, pues entonces eso es carne. Cuando es espíritu, usted quiere que siga, que siga, que siga. Amén. Amén. Entonces, claro, eso le pasa a todo el mundo. Incluyéndome a mí. A todos nos pasa que a veces como que nos queremos resistir a lo espiritual. Entonces, ¿qué revela eso? Bueno, que tengo una naturaleza caída. Ya Dios me lo dijo, lo aprendí a través de Dios. Dios lo sabe porque fue que me lo dijo. Que yo tengo una naturaleza carnal que no se somete a Dios ni tampoco quiere ni puede. Y que es inclinada al mal. Y que si siembro en ella cosecho corrupción. Ya lo sé. Pero también me dijo que tengo un espíritu nuevo. Entonces para que me aproveche el espíritu nuevo tengo que andar en el espíritu. Para cosechar vida eterna. Y debo oír la palabra con fe. Mezclarla con fe. Ahora tú estás recibiendo la palabra. Mézclala con fe. Amén. Mézclala con fe. Israel no le aprovechó porque no la oyó con fe. La oyó con incredulidad. ¿Por qué Israel escuchó con incredulidad? Porque Israel lo que estaba interesado era que les resolvieran sus problemas en el desierto. Óyelo bien. El problema de Israel con Dios, por el cual no pudo escuchar la palabra, era porque en el desierto es un lugar donde no hay nada y todo es incómodo. Y querían sobrevivir. Estaban tan preocupados por sus necesidades, por sus situaciones. Como dice Jesús, los afanes de esta vida, los engaños de las riquezas y las demás cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué hay en ti que te está impidiendo oír la palabra? Yo la quiero mezclar con fe. Para que me aproveche. Y termina ahí diciendo la palabra. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes entran en el reposo? Yo quiero decirte, mi hermano, que en última instancia, óiganlo bien, en última instancia, atención aquí, el reposo es Dios llevarte al final. En otras palabras, a establecerte en el propósito. Naturalmente, aquí está hablando de una comparación entre Israel y nosotros, entre salir de Egipto, pasar por el desierto y entrar a Canaán, que es el mismo proceso nuestro. Y para nosotros el reposo es pues vivir la vida eterna, vivir en gozo, en felicidad, en reposo, en tranquilidad, haberlo alcanzado en la fe, no andar con incredulidad, que nos aproveche Cristo en todo.
Esa es la aplicación en general. Pero para Israel, el reposo era establecerse en Canaán, para que allí, siendo un pueblo de Dios, pudiera cumplir el propósito de Dios. Entonces, el reposo en última instancia es llegar a la meta al final y graduarme. En otras palabras, llegar, vivir para el propósito de mi elección, para lo que Dios me llamó. Ese es mi reposo. ¿Por qué yo lo sé? Porque cuando habla de Dios, atención aquí, dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que, atención a la palabra, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios reposó cuando acabó. Nadie reposa si no acaba. Mientras haya una obra que hacer de parte de Dios en tu vida, tú no tienes reposo. El reposo termina cuando las obras se acaban. Israel reposó cuando cruzó el Jordán. Cuando Dios lo estableció, reposaron del desierto, reposaron de Egipto. Ahora entraron en otra etapa. Reposaron. Pero Dios, me gusta, Dios reposó en el séptimo día cuando terminó sus obras. Por eso es que tú el lunes no puedes descansar en el trabajo, porque te tienes que levantar el otro día a las 5 de la mañana. El martes no puedes reposar porque te tienes que levantar el miércoles a las 5 de la mañana. El miércoles no puedes reposar porque tienes que levantarte a las 5 de la mañana. El jueves no puedes reposar porque tienes que levantarte a las 5 de la mañana. El viernes no puedes reposar porque tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Y si trabajas 6 días, tampoco el sábado. Entonces cuando tú llegas el viernes en la tarde y te dan el cheque y dices, para esto fue, para sostener a mi familia, ahora reposo. Por eso hay que perseverar en la fe. La palabra retengamos hasta el fin, para cuando llegue la hora de entrar estemos listos. Quizás por eso a veces a los pastores se nos hace difícil a los pastores se nos hace difícil reposar. Estamos entre comillas en el día libre y la esposa nos tiene que decir, aquí. Sí, porque el pensamiento está en el ministerio. Difícil. Quizás sea por eso, porque el ministro sabe que todavía el trabajo no ha terminado. Mañana hay una hora que hacer. Y no estoy justificando con eso el que los ministros no sepan descansar. Deben poner las cargas en Dios. Como dice la palabra, que pongamos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que quiero decir es que mientras haya algo pendiente, algo en el proceso, mientras yo no he llegado, voy a estar. Por eso debo mantener mi fe y retener hasta el fin, para cuando Dios me establezca, cuando Dios me dé reposo, aplicándolo a Israel, entonces yo decir, ahora voy a estar quieto y tranquilo, porque ya yo atravesé el desierto, ya yo llegué donde Dios me quería llevar. Entonces entramos en el reposo. Amén, mis hermanos. Más adelante dice, por tanto, procuremos entrar en el reposo. Terminamos ahí. Atención aquí. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. En otras palabras, aplicándolo a nosotros, si el reposo para Israel hubiera sido entrar a Canaán,
entonces ya Israel terminó, pero queda un reposo. En este caso venía Cristo después y lo que seguía. Dice aquí, dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que entra en el reposo, reposa de sus obras. Como Dios terminó y acabó las suyas. Naturalmente, el que anda en fe dice, ya Cristo acabó las obras por mí, reposo en Cristo. Y el reposo en Cristo me hace vivir siempre en reposo. Pero si lo aplico ahora a mi carrera como cristiano, esa no la tengo todavía, ese reposo no lo tengo y voy a seguir en fe, reteniendo hasta el fin, oyendo la palabra de Dios, no siendo incrédulo, no siendo desobediente, oyendo para que me aproveche, para el final aplicar toda la palabra que he oído, viviéndola bien, para al final entrar en el reposo y decir, he acabado la obra que me diste que hiciese, por tanto, Padre, estoy listo. Pablo estuvo listo para morir cuando le dice a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he corrido bien la carrera de la fe, por tanto me está reservada la corona. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dale fuerte aplauso. Aleluya. Bendito Jehová te ministra, Jehová te ministra. El Señor te da reposo en esta hora. El Señor te da reposo en esta hora. Entra en el reposo de Jesús. Entra, fuera la incredulidad, fuera la incredulidad, fuera la dureza de corazón, fuera los oídos que no oyen la palabra de Dios. La palabra te va a aprovechar, iglesia, porque tú tienes el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo para recordarte la palabra. Te la va a recordar, te va a aprovechar. Vivirá Cristo por la fe en tu corazón. Tú conocerás la esperanza a la cual has sido llamado y la supereminente grandeza de su poder. Sí, el Señor te levantará, iglesia, te dará victoria contra el pecado, te va a armar con toda la vestidura para que tú puedas estar firme contra toda acechanza del diablo, porque fiel es el que prometió, el que comenzó la obra en ti la terminará hasta el día de Jesucristo. Es posible que la carne y el diablo te paralicen y te traicionen por un tiempo, pero no lo lograrán para siempre, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Cierra tus ojos. Dios ha tomado en cuenta, mi hermano, mi amigo, y ha querido que este mensaje llegue a tu vida allá en la quietud y en el reposo de tu casa, porque Dios te ama y tiene un propósito de gloria contigo. El deseo de Dios y el nuestro es que tú tengas ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, y que tú ames la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.